Dios le bendiga, hermano. Estoy bien contento de estar otra vez con ustedes a través de esta transmisión. Y déjeme leerle lo que quiero compartir con ustedes más adelante. Dice el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Y el primer día y hallaron la piedra removida del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y estando ellas asustadas, se postraron rostro en tierra. Y les dijeron, estos dos varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. Jesús resucitó, hermanos. Amén. Jesús resucitó hace más de 2000 años. Amén. Y nos da la victoria de la resurrección a nosotros también, porque día a día ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por eso yo estoy bien contento en este día, porque recordando que el Señor Jesús resucitó, y no nomás resucitó para el mundo, resucitó para mí, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Yo estaba perdido en mis pecados y delitos, mas el Señor extendió su brazo fuerte y me sacó adelante, como lo hizo con usted, como lo hizo con todos ustedes. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que yo canto a mi Cristo y le sirvo con todo mi corazón. Y hay un canto muy antiguo también. Dice, al Cristo vivo y sirvo, pues Él conmigo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo muy cerca, Él está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Le doy gracias a Dios porque Él vive. Y Él conmigo está, Él conmigo está, con usted está, contigo está mi hermano. Aleluya, gloria a tu nombre. Y amigos, si esta es la primera vez que nos sintonizas, quiero decirte que Jesús puede vivir también en tu corazón. Y esto es bien sencillo, solamente invítalo a que entre a tu corazón y Él va a cambiar tu vida. No te va a cambiar como tú quieras, Él va a cambiar como Él quiere. Y como también tú vas a desear que te cambie como lo hizo con nosotros. Amén. Así que yo estoy bien contento de estar compartiendo la palabra con ustedes. Y en esta tarde yo quiero compartir con cada uno de ustedes este estudio que el Señor me dio. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque Él vive. Dice la palabra del Señor que el Señor tuvo 11 apariciones después de que resucitó. La tumba, cuando fueron estas mujeres a buscar de Jesús, no encontraron nada. Había dos varones solamente. Y le dijeron a estos dos varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Entonces, es lo mismo que nosotros podemos hacer todos los días. No buscar entre las cosas que nos pueden dañar, entre las cosas que nos matan la fe, la esperanza, el amor. Porque el Señor está en los cielos y está intercediendo por usted y por mí en el nombre de Cristo Jesús. Y la palabra me dice que Él tuvo 11 apariciones. Dice la palabra que primero se apareció a María Magdalena y luego a otras mujeres y luego a los 2 discípulos camino a Emaús, después a Simón Pedro, a los 10 discípulos en donde no estaba Tomás,
El domingo siguiente a los 11 con Tomás, después a los 7 en la pesca milagrosa, después a 500 personas en un monte, después a Jacobo, y luego a los 11, y la última aparición fue la ascensión en los Hechos 1, 9 a 12. Entonces, pero hubo un milagro, y ese milagro también lo puedo atribuir a mí. Amén. Ese milagro está en Hechos capítulo 9. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 9, lo que declara Pablo. Déjeme buscar Hechos capítulo 9. Oye, su Biblia, hermanita. Dice, y Saulo, capítulo 9, verso 1 en adelante. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. ¿Quién era este sumo sacerdote? Era Caifás. Y este sumo sacerdote, supuestamente creyente de la palabra en la ley, estaba persiguiendo fue el culpable para que aprendieran a Cristo, estaba persiguiendo a los cristianos. Fíjense bien, un sumo sacerdote que no creía en Jesús, uno del mismo pueblo no creía en Jesús y tenía un alto cargo, no creía en Jesús. Y cuando el Señor Jesús resucita, dice la palabra del Señor que Él perseguía a aquellos que habían conocido el camino que dice la palabra que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Qué tremendo es eso, que uno de los mismos, del mismo pueblo, estando en eminencia, persigue a los del camino, así dice la palabra, y demandó de él, Saulo, demandó de Caifás, letras para Damasco a las sinagogas, para que se hallara algunos hombres o mujeres de esta secta, pudiera traerlos presos a Jerusalén. Y si estas personas que Saulo aprendía, ¿sabe cuál era el castigo si no negaban a Jesús? Apedrearlos. Ese era el tremendo castigo que le daba a los cristianos en aquellos tiempos, que de veras, hermanos, los cristianos estaban pagando un precio. Gracias a Dios, porque a nosotros el precio que estamos pagando es estar encerrados en casa para que esta pandemia pueda pasar delante de nosotros y no entre a nuestros hogares ni a nuestros cuerpos. Pero imagínense, en aquellos tiempos este hombre, Saulo de Tarso, buscaba salvoconductos para ir a diferentes lugares a aprender a los cristianos. Y los traía presos, y ahí venía el castigo para todos ellos. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Y entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Qué tremendo es que tuvo un encuentro con Jesús. Pablo después, él menciona que es un abortivo, y ahorita le explico qué es lo que quiere decir Pablo con esto. Al último de todos, y después de todas las apariciones posteriores de su resurrección, dice Pablo: como un aborto me apareció a mí. 1 Corintios 15, del 8 al 9, es lo que está explicando, porque lo están juzgando. 1 Corintios 15, Dijiste del 8 al 9. 8 y 9, sí.
Siempre marco mi Biblia y ahora. 15 del 8 al 9. 8 y 9, perdón. Y el postrero de todos, después de que dice a quién se le apareció el Señor Jesús, ahí viene una narración. Después de que se le apareció a Santiago y después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, o sea, el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Cuando Pablo se expresa de esa manera, que él, cuando el Señor Jesús tuvo ese encuentro como leímos, tuvo ese encuentro con Saulo, cuando era Saulo, le dice al Señor, dura cosa es dar coces contra el aguijón. La Biblia me narra que Saulo de Tarso fue instruido por un doctor de la ley. Y ese doctor de la ley le dio a conocer todo lo que era la ley y todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pablo conocía, porque era un hombre muy inteligente que hablaba varios idiomas. Pablo conocía el Antiguo Testamento, pero se aferró a una religión, se aferró a la ley. Y entonces Pablo creía que de esa manera agradaba a Dios. Pablo no admitía, o Saulo más bien no admitía, que Jesús vino del cielo para redimir a su pueblo. Él no podía creer que un hombre, hijo de un carpintero y de una mujer humilde, era el que iba a traer libertad al pueblo de Israel. Él pensaba como todos los demás, que cuando viniera ese Mesías, que hasta la fecha muchos están esperando, iba a venir de la realeza, iba a libertar al pueblo de los romanos. Por eso es que no admitían. Pero Pablo o Saulo conocía la Escritura. Y aún así perseguía porque lo animaba la religión, lo animaba la tradición. Y le dice el Señor Jesús, como leímos a Pablo, dura cosa es dar coces contra un aguijón. Y cuando Pablo habla de aquí que él como un abortivo es algo que produce interrupción. Siempre se le relaciona con el embarazo. Y interrupción viene del griego, de la palabra original yeled, que quiere decir interrupción. Pablo sabía que Jesús lo estaba parando, estaba tratando de que dejara todo eso, interrumpiera esa persecución. Porque le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto quiere decir aquel que va en contra de la razón o un poder mayor. Tú estás dando coces, patadas, contra un poder mayor. Porque él maltrataba a los discípulos y él en realidad lo que equivalía a pelear contra Dios. Entonces Dios, y él entiende que él fue concebido como un abortivo, como algo que tuvo que interrumpir Dios y tenía que presentarse a través de Jesús para poder parar todo eso, toda esa persecución, porque era muy aguerrido. Imagínese ir y buscar un salvoconducto y decir, yo quiero ir y quiero que tú me autorices a tomar a todos aquellos que se dicen cristianos y persiguen ese camino. Entonces, ese aguijón es mientras Esteban estaba dando el testimonio de su defensa. Esteban dice cuando lo estaban apedreando, vio el cielo abierto y vio al maestro sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, dar coces contra el aguijón, dar coces con aquellos que eran testigos de él, de mi Señor. Amén. Y entonces, por eso Pablo creía, Saulo en ese tiempo, creía que
de esa manera agradaba a Dios. Él perseguía a aquellos que conseguían unirse al grupo de cristianos. Los perseguía, los apresaba y los llevaba presos. De ahí los dejaba a su suerte, lo que el sumo sacerdote y todos sus secuaces hicieran contra ellos. Y por eso es que el Señor le dice, estás dando cosas contra el aguijón. Hubo milagros después de que el Señor resucitó. Él empezó 40 días, dice que no descansó el Señor, aunque ya no se cansaba. Ya el Señor Jesús, cuando salió de la tumba, no necesitaron los ángeles que vinieron a remover esa piedra, no necesitaba remover la piedra para que Jesús saliera. Jesús ya estaba en un cuerpo glorificado. Amén. Así es. Jesús ya no lo paraba ninguna pared, ninguna puerta, ningún obstáculo. Yo estoy seguro que el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo lo vivificó, se levantó de los muertos y ya atravesó esa cueva, esa tumba que labraban en las piedras, en las montañas. No hay obstáculo que Jesús no pueda remover. Amén. Así de que Pablo empieza una nueva vida con Jesús. Empieza una vida donde él se convence que necesita menguar. Por eso es que habla así, de esta manera, en el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo era un hombre. Tengo que coordinar mis ideas porque no me alcanza la mente a mi boca. Estoy pensando cosas y no le doy chance a mi boca que las exprese. Pablo menguó. Pablo se bajó de ese orgullo. Me imagino que era un hombre bien altivo. Veía hombres, mujeres y niños y él los agarraba y no veía quién era. Él los apresaba y los llevaba. Pero ahora él habla de esta manera. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esta no era una modestia fingida. Esto era humildad de lo más profunda. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con el Señor. Él había tenido un encuentro tremendo. Entonces, el Señor lo había convencido, lo había cambiado. Y aquí yo puedo decir, yo muchas veces antes de conocer de Jesús como ahora conozco, de tener esa intimidad con el Señor, di muchas veces cosas contra el aguijón. Yo nunca le quité a mi esposa. Después de casado, yo me retiré del Señor. Según yo ya había logrado mi propósito. Ya me había casado, ya tenía mi propia familia, ya no necesitaba que mi mamá me estuviera con ese aguijón también. Hey, tienes que ir a la iglesia. Hey, tienes que estar aquí a las 10 de la noche. Hey, tienes que hacer esto. Hey, no puedes hacer aquello. Y no era mucho lo que conocía de la palabra, pero conocía quién era mi madre y qué carácter tenía también en cuanto a la educación de nosotros. Gracias a Dios por mi madre. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Porque fue una mujer de oración, fue una mujer entregada al Señor y sabía que ahí estaba la respuesta de 8 hijos. Sí. Que prácticamente mi madre nos crió sola, porque papá era un hombre muy ocupado. Muy ocupado. Nunca estaba en casa. Así de que mi madre nos crió y mi madre tenía que imponer esa dureza, esa disciplina para nosotros. Después cambió. Ya no estaba mi mamá, ya tenía mi propia casa. Ya tenía a mi mujer, que al principio fue tremendo como la traté, que le pido perdón todos los días y le digo, amorcito, perdóname porque yo sé que fui un ingrato. Y ella con un corazón bien grande me perdonó todas mis faltas y todas mis ofensas y todo lo que yo cometí con ella. Y antes estaba bien delgadita, estaba bien flaquita porque ni comía mi esposa. Primero comía yo y después si alcanzaba, comía ella. No es cierto.
hijos. No, no es cierto. ¿Qué van a decir Está- tus nietas? Pero ahora, hermanos, usted y yo podemos también tener problemas en cuanto a esa relación que Dios pide. Pablo dejó todo. Pablo dejó todo. Pablo se dejó guiar. Fíjese, después de ser un hombre que guiaba, dice que sus amigos lo guiaron. Y cuando recibió la sanidad a través de Ananías, un discípulo del Señor Jesús, que le dice, el Señor Jesús habla con él y le dice, tienes que ir a este lugar y vas a orar por Pablo, por Saulo de Tarso. Y dice, ¿tú estás seguro, Señor? ¿No será solamente mi emoción que estoy oyendo tu voz? Porque tú sabes que ese hombre mata, ese hombre apresa, ese hombre tiene un corazón bien duro. Y el Señor en forma imperativa le dice, ve, porque instrumento es útil, es para mí, ve. Es necesario que yo use esa vida. Y qué bueno que el Señor no terminó con solamente 11 o 12 apariciones. ¿Se ha parecido a usted? Amén. Se ha parecido a mí. Gracias a Dios. El Señor nos convictó para seguirle a Él. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo espero que esa aparición usted se haya impresionado y haya cambiado, como hemos cambiado muchos. Y todavía dice la palabra que aquel que empezó la buena obra en nosotros, que Amén. comenzó la buena obra en nosotros, Sí, la va a ir Señor. perfeccionando Gracias, hasta el Padre día de Santo. Jesucristo. O Gracias, sea, Señor. que todos los días tenemos que ir creciendo en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tenemos que ir creciendo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Dios quiere interrumpir algo. Yo siento que la iglesia necesita un despertar. Por eso el Señor nos está metiendo en esta situación que estamos viviendo mundial. Yo creo que el Señor Jesús ya viene. Eso estoy bien seguro. Yo no sé si mañana, el otro mes, el otro año. Yo no sé cuándo. Pero que están los acontecimientos bien reales en el mundo completo, en el mundo entero. Que muchas personas se están sensibilizando y buscando de Dios. Cuando lo buscaban en placeres, en situaciones. Ahora están viendo la necesidad y están con un temor a morirse, a ser contagiados. Nosotros los cristianos no tenemos ese temor. Nos cuidamos porque tenemos que ser bien prudentes. Sí. Y obedecemos a nuestras autoridades. Y si ellos nos dicen, es mejor que salgas de esta manera a la calle, si tienes mucha necesidad de salir. Nos está diciendo nuestros gobernantes, cuídense. Sí. Y sigan cuidándose. Entonces aquí la situación es esa. Dios quiere interrumpir nuestra manera de vivir. Dios quiere que también nosotros digamos, y como un abortivo, Señor, porque algo interrumpiste que no te agradaba. Amén. Te presentaste a mí. Sí. Dios quiere a través de nuestro Salvador Jesucristo interrumpir que siga creciendo en nosotros actitudes que nos están dañando. Decía Pablo, me apareció a mí, al último de todos, como a un abortivo. 1 Corintios 15, 8 y 9, que es lo que leímos. Quizás lo que tiene que interrumpir en nosotros es la religión. Nos volvemos religiosos. Pablo era bien religioso. Sí. Nos volvemos religiosos. Quizá tenemos que interrumpir esa religión y tener una relación que Él desea tener con nosotros. Él todos los días nos dice, yo estoy tocándote a tu puerta. Yo estoy Amén, queriendo así tener es. intimidad contigo. Yo estoy todos los días, como buen pastor, quiero llevarte a pastos delicados. Amén. Así es. Yo como buen pastor te quiero dar el alimento espiritual a través de mi palabra, que es agua de vida.
Yo quiero tener encuentros contigo todos los días. Y nos Sí. hemos vuelto religiosos. Fui a la iglesia. Ya fui también al estudio. Ya fui a las 11 también. Ahí estoy. Y déjeme decirle que estoy hablando, figurándome que tenemos esa responsabilidad, porque no todos llegamos a las 11. No todos llegamos el viernes. No todos llegamos inclusive a la reunión de las 12:30. No todos oramos. No todos leemos la palabra. Nos volvemos religiosos, hermano. Sí. Dios quiere interrumpir eso en Amén. nuestras vidas. Quiere interrumpir nuestra rutina. Interrumpir la rutina, exactamente. Caemos en una rutina constante. Y entonces, constante. si nos sobra tiempo, le dejamos al Señor. Y bueno, Señor, Cierto. para que no digas, voy a leer un versículo de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, y hasta no sabemos dónde está ese pasaje de la Biblia, Filipenses 4:13. Y nomás nos falta decir en el nombre del Padre y vamos. Nomás para terminar de ser bien religiosos. Dios quiere interrumpir también el orgullo. Porque dice Pablo, yo soy ahora el más pequeño de los apóstoles. No era una modestia fingida, es que tenía de veras en su corazón la humildad para tener ese encuentro con Dios. Amén. Pablo le pudo haber dicho, oye, espérate, ¿de qué estás hablando? ¿Qué cosas y qué aguijón y qué nada? ¿No sabes quién soy yo? Pertenezco al Sanedrín, traigo un salvoconducto, voy a hacer lo que la ley me dice. Tú que eres Jesús, veniste para morir en una cruz, para estar con el pueblo, para ser un pobre hombre sin dinero y sin nada. No puso sus argumentos. Se humilló. Se humilló Saulo de Tarso, que nunca se había visto eso. Entonces nosotros también tenemos que doblegar nuestro orgullo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Ser humildes delante del Señor. Señor, Sí, Señor. como dijo Samuel, heme aquí, Señor. ¿Qué necesitas? Sí. ¿Qué necesitas de mí? Quizás sea la comunicación que hemos perdido a través del Espíritu Santo con el Padre y con nuestro Maestro Divino Jesús. A través de su Espíritu Santo. Hemos perdido esa comunión. Ahora estamos apurados, ahora estamos temiendo que no nos venga el COVID-19, ahora estamos temiendo que no hay trabajo, ahora estamos temiendo que ya no nos van a alcanzar las finanzas, ahora estamos temiendo, ya no puedo ir a cortarme el pelo, arreglarme mi pelo, arreglarme mis uñas, ahora no puedo, ya me cansé y me aburrí de estos mismos pantalones y de esta misma camisa y de esta misma falda y de esta misma blusa. Yo quiero salir y quiero ir a Ross y quiero ir a Burlington y quiero ir a Sears y quiero ir aquí y quiero ir allá. Y ahora estamos guardaditos. Y ahora tenemos que tener comunión unos con otros. Orar juntos. Sí. Ojalá que pudiera establecer en su vida, si no lo ha hecho, la noche familiar. Noche familiar. O el altar familiar, donde se deja a un lado el teléfono, porque ahora nos ha tomado tanto esto de los teléfonos y el Face y el YouTube y bueno, tanta cosa que hay ahorita, el Zoom, el Skype, tanta cosa que hay, que ahora nomás de picarle, vamos, ya me comuniqué con mi hermano que está viviendo en Alaska, ya me comuniqué con mi hermano que está allá en San Salvador, o está en Guatemala, o está, no sé, en Argentina. Y nos pasamos horas, porque no hablamos, ay, ¿cómo estás? Nomás quiero saber cómo estás. No, estoy bien, qué bueno. No, hombre, nos pescamos y, oye, fulanito, y ayer me pesqué con un amigo que, ¿sabe qué? Y fue de Dios, porque me dijo, yo quiero tener a ese Jesús, ora por mí. Es un hombre que ya va a cumplir 80 años. Ujú. Que
siempre se juntó con los... Él era ya un teenager, nosotros ya éramos todavía niños, y él nos ayudaba para jugar fútbol y todo eso, y era como el hermano mayor de nosotros. Después de mucho tiempo de no hablar con él, ayer sentí en mi corazón hablar con él. Y resulta de que tuvo una enfermedad que casi lo lleva a la muerte, que él cuidaba un rancho de un sobrino, una quinta, y estaba con los árboles frutales y todo, aguacates, naranjas, limones y todo, tenía un montón de cosas. Dice, ya no salgo, ya estoy aquí en casa y he estado enfermo y todo eso. Cuando estuvimos platicando y fulanito tal no ha sabido nada y aquel y vas allá, me metí 1 hora y media fácil, 1 hora y cuarto por ahí. Pero en la oración me meto 5 minutos. En la relación con la Biblia, a través de la Biblia, pues un versículo, un capítulo, cuando mucho. Les estoy poniendo un ejemplo. Y quita tiempo. Y quita tiempo inclusive para la esposa. Ahorita mi esposa y yo estamos aquí. Mis hijos ya cada quien hizo su casita y todo, y todos los días los bendigo por nombre, como bendigo a la iglesia por nombre también. Pero ahora el Señor quiere tener intimidad con nosotros a través de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros amados hijos. Sí. Quizás sea esa comunicación, quizás sea el dolor, porque perdió su trabajo hoy, o perdió un ser querido, o está perdiendo la salud. Y oramos pidiéndole al Señor sanidad o provisión. Pero dice la palabra de Isaías 55 que mis caminos no son los caminos de Dios, ni sus pensamientos mis pensamientos. Así es. Entonces, hermanos, hay un tiempo para Dios, hay un tiempo, créalo. Dios está respondiendo a nuestra oración. Amén. Él quiere quitar todo dolor. Dice la palabra en Isaías que Él sufrió nuestros dolores. Yo le digo al Señor, tú ya lo hiciste en la cruz, ese es el mensaje de la cruz. Tú sufriste nuestros dolores. Esos dolores a veces nos causa que estemos dando cosas contra el aguijón. Al no tener una relación genuina, aquel que ya resucitó, aquel que pagó el precio. Pagó un precio tremendo, hermanos. El castigo que tenían los romanos, el castigo máximo que tenían los romanos para los hombres, para mujeres, Roma se llevaba a todos de encuentro. Un castigo horrible, que es la cruz. Y Él murió, tuvo muerte de cruz por amor de usted y por amor de mí. Y yo le pongo mis dolores al Señor, ya sea dolores de enfermedad, dolores del alma, situaciones. Quizás sea eso, que no dejamos que la resurrección de Jesús sea efectiva para nosotros. Amén. Quizás sea el temor. Yo he oído que algunos le tienen miedo a la noche. Temen a la noche, temen a la oscuridad, temen al día de mañana. Hay un temor insensato muchas veces en nuestros corazones. Temen a que si no salgo bien tapado y hasta con una bolsa de plástico en todo mi cuerpo y con guantes y con gorra y con doble calcetín y si puedo hasta pijamas abajo para que no me entre. Ese a veces son situaciones ahí bien tremendas. Ese temor, hay un temor tremendo. Me voy a ir con el Señor cuando me muera. Una inseguridad. Hay muchos cristianos que tienen temor a morirse porque no saben qué destino va a tener su alma. ¿Por qué? Porque descuidamos la relación con el Señor a través de su resurrección. Quizás sea duda. La duda ofende a Dios. La duda va en contra de la fe. Y usted dice, ¿para qué hago esto o aquello que me dice la Biblia? ¿Para qué voy a
invertir tiempo que puedo invertir en otra cosa, yéndome a la palabra, me van a decir religioso, me van a decir, o su mismo conciencia le dice, ¿sabes qué? No seas religioso. A veces hay duda en nuestra vida, duda de que el Señor Jesús ya pagó el precio de la enfermedad. El Señor Jesús ya pagó el precio del dolor. El Señor Jesús ya pagó el precio, cualquier precio. Pero lo que hace Satanás es ponerte la duda. Viene Satanás y te pone la duda en tu mente, y tú de tu mente la bajas a tu corazón, y luego del corazón lo expresas. Y es cuando Satanás te toma. Quizás sea que te sientes solo, que no hay cuidado para ti. Quizás te sientes solo. Son muchos problemas los que me vienen y nadie me entiende y nadie me comprende y estoy solo y yo quiero hacerlo mejor. Y ahí, en esa soledad, yo soy el único cristiano, usted puede decir. Todos los demás no creen en este Jesús resucitado. Y estoy solo. No estás solo. Yo es lo que le digo a mi hijo. Papi, no estás solo ahí. Así es. El Espíritu de Dios está ahí porque lo establecimos. Yo ungí esas paredes. Yo ungí esa puerta donde está mi hijo. No estás solo, papá, le decía yo. Y a cada rato se lo digo. Síguele echando muchas ganas. Porque le estás echando ganas. Síguele. Tu fe que no flaquee. Amén. Así es. Dios tiene cuidado de la viuda, del huérfano, del desamparado. Sí. Dios tiene cuidado. En tu nombre, Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor Jesús está con nosotros. Quizás ya estemos desesperados. Hermano, espere en Dios y Él va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Amén. Me encanta ese pasaje de la Biblia en el Salmo. Pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Amén. Él va a hacer, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Yo puedo decir, Señor, no nomás te has aparecido a 12 personas. Te has aparecido al mundo entero. A todos nos estás dando la oportunidad de conocerte. A todos nos estás dando la oportunidad de tener comunión contigo. A todos nos estás dando la oportunidad de poder tener la seguridad, hermano, amén. seguridad Amén. Amén. de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. A nosotros nos da la seguridad de que un día si morimos somos del Señor, si vivimos somos del Señor, si morimos somos del Señor. Amén. Así Esa es la seguridad Gracias, que Dios nos Señor. quiere dar a Gracias, través de su Padre Santo. resurrección. No es nomás celebrar con un culto y cantar con júbilo y decir Jesús resucitó. No, es creer, es vivir. Amén. Ese es un estilo de vida para nosotros. Amén. Que no tenemos un Dios muerto, no tenemos un Dios como aquellos 450 profetas de Baal, que le clamaron, dice la palabra, que hasta se herían, chorreaban de sangre. Elías creyó en uno, Sí. el Dios poderoso, Amén. Sí, Señor. Gracias. el que le agradó el holocausto que le presentó Gracias, Elías. Señor. Gracias, Padre. Lo Santo. consumió. Dice que hasta el agua que había derramado alrededor la consumió mi Dios, porque está vivo. Él vive, y como Él vive, yo vivo también. Amén. Él Gloria vive a en mi Dios, corazón. así es. Él es mi amante redentor. Él me imparte salvación. Él es el Rey de mi corazón. Amén. Es mi Jesús. Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Gracias, Señor. Tenemos Gracias, que Padre Santo. menguar. Tenemos que bajar. Tenemos que decir, Señor, dependo de ti. No dependo del buen trabajo que tengo. No dependo de mis habilidades. No dependo porque tengo una buena casa. No dependo porque tengo un buen... No. Dependo de ti, Señor. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Yo puedo decir como dice el Salmo 27:1 y usted también. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué me he de atemorizar? Amén. Así es. Aunque me rodeen las fuerzas del maligno, hermano, yo no voy a temer porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Amén. Jesús llevó Gracias, cautiva la Señor. cautividad. Gracias, Padre Santo. Le quitó toda autoridad a Satanás. Sí. Y le doy gracias a Dios por ello.
Así que, hermano, deje todos sus temores. Deje todo dolor, deje toda duda. Déjele el cuidado suyo a mi Señor. Entreguémonos a Él sin reservas. Así es, Señor. No teniendo una religión, porque a veces nos preguntan, ¿y tú de qué religión eres? Soy cristiano. Y hasta mostramos la Biblia. Eso no nos va a traer salvación. Eso no nos va a dar seguridad. Dios quiere que seamos testimonios fieles. Sí, Señor. Que Amén. podamos decir con toda la convicción del mundo, tengo una relación con Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu, y de esa manera llego hasta el Padre también, en el Amén. nombre de Cristo Así Jesús. es. El tiempo de la Gracias, comunicación de Dios con el pueblo no es el tiempo de los profetas, cuando Dios hablaba a un hombre. Dios nos está hablando a través de Dios Espíritu. Dios nos está hablando con esta palabra santa, viva y eficaz, Amén. que puede penetrar todo su corazón, toda su mente, todo su espíritu, hasta los tuétanos, dice ahí la palabra del Señor. Esa es la palabra que el Señor quiere que nosotros practiquemos y confiemos en sus promesas. Jesús ya viene, créamelo. Sí. Jesús, el último Adán, que pagó en la cruz del Calvario, nos condenó un hombre que desobedeció, pero también nos salvó un hombre que obedeció, que es mi Jesús, Amén. Amén. hecho carne. Sí. Jesús nació, fue como Gracias, usted y como Señor. yo, pero sin pecado. Amén. Así de que, hermano, este es mi mensaje para usted este día. Deje de dar cosas contra el aguijón. Dejemos de ser religiosos. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Dejemos todas esas dudas, todas esas situaciones, dolores, toda la enfermedad que le está agobiando en el nombre de Cristo Jesús. Dios quiere hacernos libres a través de su palabra. Gracias porque el Señor reina en nosotros. Y Él puso, dice la palabra, que en el verso 24 del capítulo 15, luego el fin, cuando Él entregará el reino de Dios y Padre, cuando habrá quitado todo imperio y todo dominio y potestad, porque es menester que Él reine a todos, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. La muerte. Amén. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. ¿Quién los sujetó? Dios. Amén. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro que está aceptando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, no está sujeto Dios a Cristo Jesús, es lo que quiere decir. Jesús tiene sujeto bajo sus pies a todos, y más sus enemigos. Y nosotros estamos a sus pies también. Pero Dios es el Padre, Dios es especial. Por eso dice, cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro, está aceptando a aquel que sujetó a Él todas las cosas, a Dios que sujetó a Jesús todas las cosas. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó, a Dios. A Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, hermanos, vamos a creer que todas las cosas están sujetas a Dios a través de Jesús, o a Jesús, más bien. Todas las cosas están sujetas al Señor Jesús. Todos estamos a sus pies. Sí. Pero debajo de sus pies están sus enemigos. Debajo de Él, todo aquel que va en contra de el Señor. Amén. Así es. Como cristianos tenemos que entregar nuestra vida al Señor diario. Como cristianos tenemos que decir al Señor, aquí estoy, Señor. Estoy pasando una prueba. Está bien, me estás probando mi fe. Yo estoy contento porque tú me estás sosteniendo. En el nombre de Cristo Jesús. Y eso es declarar la resurrección de Jesús. Amén. No nomás hace 2000 y tantos años, sino ahora mismo. Yo declaro la resurrección de Jesús para mi hogar, para la iglesia, sí, Señor, para nuestras familias, donde quiera que estén. Amén. Declaro Así es, Señor.
Que la luz de Jesús venga a traer vida y vida en abundancia Amén. a aquellos que Sí, le Señor. conocemos y a aquellos que no le conocen también. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermano. Es un placer siempre poder tener esta comunicación con ustedes, esta comunión. Es un placer poder a través de esto ver que sus pastores, humildemente lo digo, con todo mi corazón los amo. Estamos bien, Gracias a Dios. estamos contentos con el Señor. Gracias a Dios. Mis hijos están bien, estamos contentos con el Señor. Sí. La familia está bien, Gracias porque a estamos Dios. confiando en el Señor. Amén, amén. Sí. Empieza una relación con Dios y empieza una relación con su familia. Platiquemos más, Sí. abramos nuestros corazones y decirle todos los días, si usted es un esposo, dígale a su esposa todos los días, te amo. Todos los días. Y esa esposa que tenemos, que hemos encontrado la bienaventuranza del Señor, el que haya esposa, haya el bien. Dice la palabra. Entonces, que su esposa también pueda decirle a usted todos los días, te amo, Te amo, amor. te quiero, porque el Señor Jesús resucitó en Amén, nuestras vidas y en amén. nuestra casa y con nuestras familias. Amén. En el Gracias nombre de a Cristo Dios. Jesús. Gracias. Oramos y damos gracias a Dios. Sí, En el Señor. nombre de Gracias, Jesús. Señor. Padre, Gracias, yo te doy Señor. gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Todo, Señor, está sujeto a ti. Gracias, Señor. Porque tú has resucitado Gracias, gracias. de los Señor. muertos. Bendito es tu nombre por siempre. La muerte no te pudo detener. Una Así tumba es. no te pudo detener. Amén. Así es. Aleluya. Todo, Señor Jesús, lo hiciste en el poder del Padre. Mientras estuviste, Señor, en la carne, mientras fuiste un hombre de carne y hueso. Siempre diste gloria y honra Gloria a tu nombre, al Padre. Señor. Y una de las Amén. cosas que nos enseña la palabra, que siempre tuviste comunión con Él. Amén. Siempre te retirabas para tener esa intimidad, esa fortaleza del Padre. Te Gracias, retirabas, Señor, a Amén. lugares, Señor, Gracias, donde Señor. tenías esa Por intimidad. resucitar en mi Que nosotros vida, podamos, Señor. Señor, Gracias, tener esa intimidad Señor. contigo, retirarnos, Señor, del mundo exterior para el mundo, Señor, para Amén. nosotros, Amén. páralo, Señor, y que yo pueda tener esa relación directa contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Te Santo. doy gracias, Señor, porque hemos Gracias, encontrado un Padre. tiempo donde podemos tener esa Gloria a tu esperanza, nombre, Señor. esa quietud Amén. de tu presencia, Señor. Amén. Así Y es, podamos Padre. comunicarnos Gracias, contigo, Señor, a solas. Gracias, Señor. Padre Santo. Bendito Gracias, es tu Padre nombre, Santo, Señor. porque tuviste ese cuidado con nosotros. Señor, y si tú vienes esta noche, o vienes mañana, Santo. o vienes cuando vengas, Señor, nos Sigue, encuentres, Señor, Señor, buscándote, Señor. creyendo en tu resurrección, Sigue, creyendo, Señor, Señor, fiel. que ahora somos diferentes, creyendo, Señor, y practicamos este estilo de vida, Señor. Amén. Esa comunión contigo. Si tenemos comunión contigo, Señor, Amén. podemos tener comunión con el mundo que nos rodea y Amén. podemos Así hablar de es, tu Señor. palabra, Señor. En el nombre de En el Cristo nombre Jesús. de Jesús. Si hay alguien que no te En el conoce y nos nombre de está oyendo, Cristo Señor, Jesús, Señor. yo te pido que entres a su Gloria corazón. a tu nombre, Señor. La palabra me dice que si Sí. confesares que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para Aleluya. salvación y con el Gracias, corazón Señor. se cree para justicia. Sí, Señor. Y la Gracias, Escritura dice, Padre todo aquel que en él Santo. cree no será avergonzado. Si alguien me está oyendo en esta hora y no conoce de Jesús, solamente repite esta oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Sí, Señor. soy tu hijo, soy tu hija. Amén. Amén. Y quiero que entres a mi corazón. Amén. Quiero Aleluya. confesar con todo mi corazón que tú resucitaste de los muertos. Sí, Señor. Quiero confesar con todo mi corazón y con mi boca que Amén. tú eres Sí, el Señor de Señor. señores Amén. y Rey de reyes. Quiero confesar Gloria a con tu mi nombre, boca y creer en Señor. mi corazón que tú me puedes perdonar ahora mismo de todo pecado y todo mal. Amén. Amén. Sí, Señor. Señor, aquí estoy. Gracias, Padre Dios, Señor. aquí estoy. Gracias, Padre Perdona Santo. mis ofensas. Gracias, Ayúdame a Señor. tener un estilo de vida que Sí, te Señor. agrade. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Sí, Señor, yo oro por si alguno de estos, tus pequeñitos, aceptó tu palabra y te aceptó en Sí, el corazón. Señor, yo te pido que tengas el cuidado especial que el Espíritu Santo da. Amén. En tus Así manos es, pongo Señor. esta vida, Señor. Sí, En el Señor. nombre de En Cristo el nombre de Jesús. Jesús, Señor. Te bendigo, Señor. Gracias, Y bendigo a Señor. esta persona también. Para que si no hay gente que conozca al Señor en su casa, que a través de él
haya conocimiento de la Amén, palabra. amén, Lo pongo en tus el manos, nombre Padre de Santo. Cristo Jesús, En el nombre de en el Jesús. nombre de Si Jesús. alguien que me está oyendo está pasando por enfermedad, Señor, Sí, también Señor, te pido ahí, Señor, que tú por tus tocas, llagas, Señor, Señor, en el seas nombre de sanado por Cristo tus Jesús. heridas, conforme a tu En el palabra. nombre de Jesús. En el Señor. nombre de Jesús, ven, Espíritu Santo, unge esa Ministra cabeza con sanidad aceite. completa, Señor. Para que haya sanidad En en el este nombre cuerpo, de Señor, Jesús, que está Señor. sufriendo dolores, que está sufriendo, Señor, en el la nombre enfermedad. de Cristo Jesús, Si hay Señor. alguien que está Gracias, triste, Señor, y que se siente Sí, solo, Señor, que tu Espíritu Señor. Santo en esta hora, Señor, Puede, le Señor. dé palabra de compañía, palabra de gozo, aliento, de Señor. alegría, En el Señor. nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Vuelve, Jesús. Señor, esa En el tristeza en nombre gozo de Cristo al Jesús. recibir, Señor, tu unción en el Amén, nombre de amén, Cristo Jesús. así es, Señor. En tus manos pongo En a el la nombre familia, de Cristo Señor, Jesús, de Nuevo Señor. Horizonte. Amén. En tus manos pongo, Cada Señor, a los familia, jóvenes, Señor, Señor, representada a las en este mujeres, lugar, Señor Señor. Jesús, a los En el varones, nombre Padre de Santo, a los Jesús, niños, a las Señor. niñas, Señor, a Sí, los Señor, pastores. amén. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias por tu Gracias, misericordia, Señor. Gracias, Señor, Padre y me rindo Santo. a ti una vez más en el Gracias, nombre de Señor. Jesús. Nos En rendimos, el nombre de Señor, Cristo en el Jesús. nombre de Jesús, Te damos Señor. gracias por tu misericordia, Gracias, Señor. Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Que pase muy buena tarde y también si va a comer, buen provecho. Pase Vamos- muy buena tarde. Antes de irnos, Antes vamos de a irnos, sí. saludar. Y vamos a orar por el pastor Juan, también que cumplió 68 años estos días pasados. Ay, no. No, no son tantos. No, son 80. Son Está 80. joven todavía. Está joven. Bueno, parece que tiene 80, pero tiene ¿qué? 59 o qué? No, digo 49. No, 48. No, ¿No? 45. Como 55. Estamos adivinando, Hermano, Juan. sí, parece que me dijiste 53. 58. No, 53. Pastor, aunque te ves mayor, tú estás joven. No, no es cierto, estás rejuvenecido. Bueno, ya están los 50. Sí. Ya no te preguntan en los restaurantes si eres senior, ya no están en el descuento. Dios te bendiga, Pastor Juanito. Dios te guarde y te extienda. La próxima semana cumpleaños Magda, el día 18. Llámenle por teléfono, por favor. Amén. Magda Berríos. Así que vamos a orar por Pastor Juan en el nombre de Nombre de Cristo Jesús. Jesús. Padre, te damos gracias por Gracias, ese Señor. ministerio tan precioso Gracias, que tú le has Señor. dado Amén. a mi hermano de maestro, de pastor, Señor. Gracias, Señor, porque lo usas en la Gracias, enseñanza, Señor. porque lo usas en la predicación, Señor. Amén. Te doy gracias más, Señor, porque está con nosotros. Sí, Y, Señor. Señor, y gracias, le amamos con todo nuestro Amén. corazón. Sí, Señor. Bendice a Yolita, Señor. Amén. Bendice a sus hijos, a sus Sí, nietos. Señor. Amén. Que todo lo que Señor. haga, Gracias, Señor, Gracias, Prospere Señor. en su vida en el nombre de Cristo Gracias, Jesús. Señor. Le deseamos muy, muy feliz cumpleaños. Y Señor, ayúdale como lo has ayudado hasta Gracias, ahorita, Señor. Señor. Amén. Bendícele como le has bendecido hasta ahorita. Amén. Cumple Así los es, deseos Señor. de su corazón conforme a tu voluntad en gloria. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor. por Gracias, su vida. Padre Santo. Te damos gracias porque lo tenemos entre nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta vida preciosa Guárdanos, del pastor Señor, en el Juanito, nombre de Señor. Cristo En el Jesús, nombre de Señor. Cristo Jesús lo bendecimos. Amén. Te bendigo, mi Amén. hermano, en el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Dice que no exageremos, que son solamente 56. 56. 56. Ah, Ya bueno. tenemos Bueno, en los años seguros. Sí, 56. 56. De aquí para adelante, hermano, 2 para atrás. No, Ni uno para adelante, 2 para atrás. sí, y que parezcas el hijo de la hermana Yolita y no el esposo. Dios te bendiga, hermano Juanito. Dios te bendiga y te guarde. Que el Dios amor les del Padre y bendiga, la los gracia de nuestro queremos Señor mucho. Jesús se vaya Sí, con vaya cada con uno cada uno de ustedes. de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. De Jesús. Amén. Amén.